Palabra de Joel, de Jehová, que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos, y escuchen todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en nuestros días? A sus hijos y a sus hijos y a la otra generación, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió de lo que el revoltón había quedado. Despierten, borrachos, y giman todos los que beben vino a causa del mosto, porque les es quitado de su boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, desconcertó mi higuera y del todo la desnudó, derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio, por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda, la libación, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo y el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite, confundíos labradores, giman viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también y la palmera y el manzano y todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, giman ministros del altar, vengan, duerman en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada de la casa de su Dios la ofrenda y la libación, proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, a la casa de Jehová nuestro Dios, y clamen a Jehová, ahí del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel 1, del 1 al 15. La semana pasada en México se suscitó una horda de violencia y los memes, pues obviamente estuvieron a todo lo que da. México, el país donde no progresas. México, donde tienes que meter tu uniforme en la mochila por miedo a la violencia. Y obviamente la frase clásica en todas las desgracias en el mundo: ¿dónde está Dios? Esa es la misma frase que se encontró en un campo de concentración en Auschwitz, Alemania. Solo que esta iba acompañada de esta frase: si existe Dios, me tendría que rogar para que yo crea en Él. Y estas frases surgen de un corazón que ve la maldad del ser humano y le exige una respuesta a Dios. Pues según ellos, Dios no existe, pero le reclamo: a ver, si tu Dios es tan poderoso. Bueno, mi Dios, no, yo ni creo en Dios. Entonces, pero estás diciendo que ¿por qué Dios permite eso? Sí, pero yo no creo en Dios. A ver, si existiera un Dios, Él tendría que rogarme, como decía este hombre, ¿no? Si existiera un Dios, Él tendría que rogarme para que yo crea en Él. Pues si dices que no existe, ¿por qué dices que te va a tener que rogar? Entonces, si tú dices que Dios no existe, ¿por qué peleas con Él? Bueno, entonces obviamente, claro que estas personas, a pesar de su enojo, de su rabia, de lo que sea, están declarando que Dios existe. Entonces, cuando se habla del día de Jehová, se habla literal de la segunda venida de Cristo. Y por lo tanto, entender que querramos o no, estas frases surgen de un corazón que la maldad del ser humano le exige una respuesta a Dios. Según ellos no existe, pero le reclaman. Así que la realidad es que, por supuesto, que va a llegar el día de Jehová. Por supuesto que va a llegar el día de la ira de Dios. Y créeme, que a muchos de los que exigen justicia no les va a gustar que llegue el día de la ira de Dios. Lo que sucede en el contexto de nuestro pasaje es que langostas destruyeron las cosechas de Israel. Se ha hablado de ejércitos, se ha hablado de que esto es algo simbólico. No es algo simbólico, es que literal vinieron langostas y acabaron con las cosechas de Israel. Claro que si tú hoy en día viniera una plaga de langostas y acabara con las cosechas de hoy en día, de momento no sería un problema, a la larga sí sería un problema, pero de momento pues no hay bronca, ¿no?
pues la mayoría de esas cosas están en invernaderos, así que pues sí se echarían tal vez una cosecha muy importante, pero pues no hay tanto problema de momento, claro, porque o sea, yo sé que si llegaron a algo de langostas, pues no hay ningún problema, ¿no? La gente seguirá comprando, seguirá consumiendo, pero si ese problema se agrava, pues sí, causaría muchos problemas. Pero en el tiempo de Joel, que llegara una epidemia de langostas y acabara con todo, eso era algo muy grave. Eso era similar a como si ahorita se nos fuera todo México o al lugar donde estés, se nos fuera la luz y la gasolina. Pero así, la luz. No solamente el wifi, la luz. Imagínate, hoy en día dependemos 100% de la electricidad y del internet. Entonces imagínate que hoy en día se acaba en el mundo de inmediato la electricidad y el internet. Y los científicos están así, ¿no? Buscando, no, ¿cómo vamos a regresar la luz? Bueno, imagínate ese cataclismo. Eso es lo que de esa magnitud les estaba pasando eso a Israel. Porque en aquellos años, obviamente cuando llegaba una epidemia como de langosta, se acababa con sus cosechas. Eso era adiós trabajo, adiós todo, adiós dinero, adiós ganancias, adiós lo que sea. Y aparte de eso, súmale que nos dice el pasaje que también en el templo se habían acabado todo. Entonces Dios nos muestra esto para enseñarnos que de algo tan sencillo, y dejarle muy claro a Joel, y Joel dejárselo muy claro a su audiencia, que de algo tan sencillo Dios puede mandar un cataclismo. ¿Te imaginas? Un ejército de chapulines venció a los Navy Seals y marines, y a los mejor entrenados. No, pues imposible. Precisamente. Entonces Dios quiere que veamos aquí que de algo imposible, de algo que es de una magnitud imposible, Él puede hacer lo que quiera, de lo más inútil. O sea, de algo tan X como unos chapulines, Dios mandó y sumió en el caos a todo Israel. Con un ejército de chapulines. A veces nosotros queremos ver algo espectacular, no, yo quiero ver ángeles matando. ¿Sabes qué? Dios solamente usó chapulines. De lo más insignificante, Dios mandó un cataclismo. Y esto es una muestra, esto es lo que Joel usa para decir, ¿vieron todo lo que pasó? ¿Vieron cómo de lo más insignificante de un ejército de chapulines estamos totalmente en el caos? Pues así será el día del Señor. O sea, cuando Cristo vuelva. Y hay quienes dicen, ¿no? Bueno, pues yo no veo a Dios. Dicen como el mismo salmista lo relata, el reclamo de la gente. Pues ¿dónde está tu Dios? Ahí están los Terrians. ¿Dónde está tu Dios? Yo veo un ateo que vivió lúcido hasta los 90. Y un evangelista que en su esfuerzo de llevar su religión muere a los 29. Veo un asesino que plenamente vive hasta los 80. Y Robert Murray Machine, un gran predicador, a los 33. No cabe duda que tu Dios ni existe. El cártel en México hace lo que quiere. Los delincuentes en el mundo entero hacen lo que quieren. El gobierno hace lo que quiere. Todo el mundo hace lo que quiere. Cada quien hace la delincuencia que quiere. El cártel de Colombia, todos quieren hacer lo que quieren. Y dicen, y los cristianos orando, ¿no? Hasta la gente se dice esto. El mal triunfa, gente inocente muere. Dios no está haciendo nada. Supone. Y antes que cualquier otra cosa, la respuesta está en los salmos. ¿Por qué tanta maldad en el mundo? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué la gente piensa en sus cosas? ¿Por qué, como decimos en México, es que el gobierno hace lo que quiere? Es que cada delincuente hace lo que quiere. Es que los cárteles. Es que la violencia que hubo en México en el 2003. Cuando también un poderoso líder fue detenido. Un poderoso líder de un cártel también fue detenido.
Y también fue una ola de violencia. Cuando el conocidísimo Félix Gallardo también fue detenido, también en Guadalajara, también fue violencia. Y toda la gente dice, pero y vamos más atrás, y violencia, y violencia. Y la respuesta está en los salmos. Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. Como dice Daniel, todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. No hay quien estorbe su mano y diga, ¿qué haces? Dios hace lo que quiere. Y esto nos enseña que hay situaciones que nunca vamos a saber la respuesta. Hay muchas cosas que pasan en el mundo y nunca vamos a tener la respuesta. ¿Y qué tenemos que hacer? Conformarnos con que sencillamente hay cosas que, pues no lo sé, no hay respuesta. Solo sabemos que Dios es Dios y solo Él sabe por qué hace las cosas. Porque como dice Job, solamente hemos andado el borde de sus caminos. ¿Y qué hacen algunos cristianos para justificar la inalcanzable sabiduría de Dios? La inalcanzable sabiduría de Dios es como si cada uno de nosotros tratara de subir la Torre Eiffel sin nadie que nos ayude, yo solito. Y de esa manera, ilustradamente, así es la sabiduría de Dios. No es inentendible, pero sí es inalcanzable. Entonces, en el gremio cristiano, para querer alcanzar la sabiduría de Dios, lo único que hacen es inventar aberraciones. Dios es un caballero, Dios depende de ti, tú haces una cosa, Dios hace otra porque Dios te necesita. Lo que pasa es que Dios necesitaba un angelito, Dios mandó la pandemia porque Dios quería que oráramos más. Cuando en el 2009 había desabasto de gasolina en México, los delincuentes. Es que Dios quería que caminaras más. Pero decir, no lo sé porque pasan estas cosas, pero sabemos que Dios tiene el control, no, eso no se oye chido. Tienes razón, no se oye chido, solo es lo que dice la palabra. Allá tú, si vas a creer aberraciones absurdas o la palabra de Dios. Así de sencillo. O vamos a creer las palabras de la Biblia, o las tonterías que dice la gente. Como lo decía el cantante mexicano Alex Lora, solamente Dios lo sabe. Y hay cosas que simplemente no tienen respuesta, solo Dios lo sabe. Juan nos enseña que tampoco había material en el templo. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar, dormid en silicio, ministros de mí, Dios, porque quité desde la casa de su Dios la ofrenda y la libación. Y Joel nos dice que vean la situación, no tienen sustento para vivir y no hay material para adorar en el templo. Es obvio que Dios está enojado. ¿Qué hacemos? Arrepentirnos. Es algo fundamental. Por eso te lo repito, el libro de Joel no tiene fecha y tampoco tiene un pecado específico. Simplemente hubo pecado, arrepiéntete. Y cada uno de nosotros podemos entender esto. Hay pecado en nuestras vidas, arrepiéntete. Nada más. No tenemos otra cosa que decir. Nada más. Entonces cada día te tienes que arrepentir. De lo que sea. Pecado, arrepentimiento. Como decía Juan Calvino en su comentario sobre Joel, Dios hiere para despertar a su pueblo al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es llorar, ni revolcarse, ni hacer promesas, los ayes, como dice Joel, no es ay, no. Nada que ver. Arrepentimiento es literal cambiar de actitud. Por eso dice aquí que borrachos despertar. O sea, está diciendo que esa actitud que tomaban ya la dejen, ya cambien esa actitud. O sea, dejen de hacer lo que siempre hacen y empiecen a arrepentirse. Dejemos de hacer lo que siempre hacemos y arrepentámonos. La palabra metanoia, cambiar de dirección, eso quiere decir el verdadero arrepentimiento. Yo antes iba para allá, ahora voy para acá. Ni nada tiene que ver si grito, no grito, lloro, no. Se trata de cambiar de dirección. Y es cuando entonces hay arrepentimiento. Y si no lo haces, puedes hacer lo que quieras. Y mentira que te estás arrepintiendo.
Porque Dios se enfoca tanto en que tú entiendas el arrepentimiento. Porque es lo que Dios quiere que tú entiendas, que entiendas el arrepentimiento. ¿Y por qué yo tengo que entender el arrepentimiento? Muy sencillo. Por el mensaje central del libro de Joel: el día de Jehová vendrá. Y créeme que cuando hablamos del día de Jehová, muchos toman dos actitudes. Número 1, no me interesa. Y número 2, se pueden a jugar Tikabut. ¿Qué es Tikabut? Es un juego argentino donde te pones una sábana y ya no está la persona. Tikabut. O sea, y muchos creen que así, con voltearme para otro lado y no pensar que va a venir el día del juicio, así lo hago. Otros dicen, pues a mí me vale, yo sí sé que va a llegar, no me interesa. Y hay una realidad aquí. Hay quienes dicen, no me parece justo, y lo dicen de un corazón sincero, no me parece justo que Dios mande un juicio. Y mira, lo malo no es que haya un juicio. Malo sería que no lo hubiera. Como dice el doctor Sogel Michelin, si no hubiera un juicio, pues esta vida fue una broma cruel. Como esos videos de broma y ya salen al final, te estamos grabando. Si Dios no hubiera un juicio, así sería esta vida, una broma cruel. Así que la pregunta no es ¿por qué hay un juicio? La pregunta es ¿por qué no debería de haber un juicio? Porque tiene que haber un día para juzgar todas las cosas de este mundo, de todas las maldades. Hay quienes dicen sí, a algunos, no a todos. Eso lo tenía presente Salomón en Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y ciertamente ese día no solamente llegará, tiene que llegar. Querido, querida persona, Joel está aquí para darte un mensaje simple y contundente. El día del juicio, Jesucristo tiene que venir a este mundo y juzgarlo. La situación es cómo estarás tú. Porque Hebreos 11 nos dice que nosotros ya no tenemos delante de nosotros un monte, como en el libro del Éxodo, el Sinaí, sino tenemos la misma presencia de Dios. Cuando nosotros nos acercamos, ya no nos acercamos a un monte, nos acercamos literal a Dios. Y por eso como conclusión tenemos una excelente noticia. En el Evangelio de Juan 3, versículo 16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino a esta tierra para librarnos del juicio. Porque mira, hay personas que dicen, yo no necesito a Jesús. ¿Para qué? Y quizás han llevado una vida moralmente impecable. Pues debes de saber que así hayas llevado una vida moralmente impecable, todo ser humano se encuentra bajo la acusación de Dios. Pues todos tenemos una naturaleza pecadora. Entonces, bajo esta premisa, el día del Señor es una sentencia mortal, de la cual no saldrás absuelto si tú no estás en Jesucristo. Así que no sigas caminando tu vida sin Jesucristo. Pues de persistir así, el único lugar que te espera es el juicio de Dios. Y mira, yo veo mucha gente que se tiran, se revuelcan en el piso presumiendo de su llenura y presume de tener una relación íntima con Dios. Y a mí me hace mucho ruido porque yo conozco su vida y sé que es una hipocresía delante de Dios. Así que no se trata de tener una religión y cumplir religiosamente, porque si tú crees eso, dale, pero estás viviendo una religión, una mentira. Eres cristiano. Y si algo tenían presente los profetas, y hoy tú más que nadie lo debes de tener, es que el día de la ira de Dios va a llegar. ¿Y cómo estarás? Te lo vuelvo a preguntar. Porque Dios ha prometido en el Salmo 2 que todo ser humano un día lo va a adorar, ya sea en su trono o segundos antes de terminar en el infierno.
Así que, ¿de verdad quieres estar allí? Nadie que no esté en Cristo saldrá librado de la ira de Jehová, que vendrá como una carga de caballería directamente sobre ti, y no importa cuánto corras, serás despedazados por los caballos de este juicio. No estés allí, no estés allí, y que cuando sea el día de Jehová, estemos todos nosotros delante de Cristo, no para juicio, sino para salvación. Que Dios te bendiga. Cristian, Dios te bendiga, y a cada uno de ustedes Dios les bendiga. Es un gusto que estén aquí y aquí seguimos. Aquí estarán todos nuestros estudios, todas nuestras grabaciones, todo estará en Spotify aquí. Muchas gracias y que Dios los bendiga.